Hola a todos, ¿qué tal? Estamos aquí en ya más allá de la mitad de este ciclo de conversaciones a partir del libro Crisis Institucional Chilena, editado por la editorial ICP, para conversar con otro autor del libro, con don Erwin Robertson, quien se ha destacado durante su vida como profesor de historia antigua. Classics le dirían los gringos. Classics, sí, claro, le dirían los gringos de Classics. Y también como, diría yo, una persona que ha contribuido a pensar la política de forma distinta, sobre todo a través de la revista Ciudad de los Césares y otras publicaciones. Y esta vez nos han prestado la librería Comuna Literaria, ubicada en Metro Santa Isabel. Nos ha prestado sus instalaciones en lo que ellos llaman Casa Suecia, donde tienen su bodega, para realizar esta entrevista y de esa manera apoyar en esta actividad de difusión cultural. Y sobre lo que hablábamos antes, hablamos antes de la entrevista a propósito de la situación cultural del país. Da mucho gusto estar en un lugar con tan buenos libros, con tan buenas cosas, pudiendo conversar de estos temas. Así que muchas gracias a Comuna Literaria. Don Erwin, ¿cómo es usted? ¿Qué tal? Yo estoy bien, ¿cómo estás tú? Bien, también muchas gracias por la contribución al libro y muchas gracias también por estar hoy día con nosotros conversando estos temas. Bueno, ha sido una alegría participar en esto, por supuesto. Diría un honor, pero sí, pero más una alegría, ¿no? Poder contribuir a la difusión de ideas y al diálogo común. Y en ese sentido yo quería partir planteando algo que yo creo que es tal vez el centro de su trabajo. Es que usted, cuando el libro se llama Crisis Institucional Chilena, y ahí se explica que como país podemos estar pasando por una situación de crisis, una situación que para todos es difícil. Actualmente también la parte económica es especialmente apremiante para muchos, pero usted en su texto nos ayuda, yo creo, a poner los problemas en perspectiva, por decirlo de alguna manera. Nos recuerda que las situaciones, que la vida humana es crítica, por así decirlo. Claro. ¿Qué podría decirnos sobre eso aquí hoy día a nosotros y a los telespectadores que nos ven? Bueno, lo que yo quería mostrar una mirada histórica al tema de las crisis, comenzando por la misma significado de la palabra, que se usa tanto en tantos sentidos diversos, crisis pequeñas, crisis grandes, ¿cierto? Entonces, yo recordaba que crisis es la palabra de origen médico, que significa el punto en que una enfermedad llega al momento en que hay solo dos posibilidades, la vida o la muerte del enfermo. De ese sentido médico ha pasado al sentido político, al sentido judicial. En sentido judicial, que se emplea la palabra crisis en griego, tiene que ver con el juicio, ¿cierto? El juicio y el hecho de decidir en una controversia, eso es crisis para los griegos. Pero también estaba el sentido médico, que es el que primó. Y del sentido médico la palabra crisis pasó al vocabulario histórico y político. Eso es, pero eso habría que tener, porque es muy fácil hablar de crisis en cualquier momento. Estamos en crisis. A veces son apreciaciones alarmistas, ¿no es cierto? A veces son una apreciación intencionada, porque si decimos el gobierno está en crisis es porque queremos criticar al gobierno en el fondo, ¿no? Pero entonces es bueno precisar el sentido de los términos y recordar a los grandes autores que han tratado el tema de las crisis, como Jacob Burckhardt. Claro, que ahí fue bastante destacado. A mí lo comentábamos antes nos juntamos a conversar de estos temas y lo comentábamos. A mí lo que más me llamó la atención personalmente el texto eran las opiniones o las referencias a Tucídides acerca de esta idea de que el origen de la crisis estaría en querer más o en querer lo que no se debe querer. Claro, para los griegos, para Tucídides, pero para muchos griegos en general, la idea se encuentra en otros autores, finalmente en Aristóteles. La pleonexia es el querer más, querer en exceso. Va asociado a la ambición,
¿cierto? Toda La ambición. ambición que normalmente es la ambición de cargo, la ambición de poder. ¿Y qué se podría decir? Porque también algo que ha salido acá, porque actualmente yo creo que nosotros vivimos en una sociedad donde el término ambición por uno y otro lado es en cierto sentido una virtud, es recogido como una virtud, eh, es recogido como el querer más, es el querer ir más, más allá. Yo me acuerdo en el colegio, estaba en un colegio católico, entonces me decían, uno siempre tiene que actuar a la mayor gloria de Dios, como ese tipo de ambición, pero hoy día parece que la ambición no va en este sentido espiritual, que yo creo que iría más en línea tal vez con algo que a los griegos también les habría parecido bien, sino que va más bien en un sentido material y parece eso ser lo que una virtud desde cierto punto de vista que uno podría llamar tal vez, podríamos calificar de forma laxa como de derecha, como querer más plata, querer más bienes individuales, y en un punto que uno podría tal vez calificar también de una forma laxa como más de izquierda, querer más, podría ser querer llevar al máximo los derechos sociales. ¿Cómo usted en este contexto, esta idea de esto tendrá algo que ver con la situación de crisis o yo estoy tal vez llevando el término fuera de su contexto? Sí, algo tiene que ver, pero yo precisaría ahí porque el querer más tiene un doble sentido. Ya que hablábamos de los griegos, la cultura griega la definen generalmente como una cultura agonal, del agón, es decir, que es la lucha, la competencia, principalmente pensando en los juegos, ¿no? Mm. La carrera, la lucha, todos los juegos, los griegos eran tan aficionados. Entonces el agón es como que impregna toda la cultura griega, ese carácter agonal, de lucha, de competencia. Entonces, hasta eso, ser el primero, eso viene de la Ilíada, por mencionar, ser el primero y sobresalir entre todos. Eso es la demanda, el imperativo de un héroe homérico. ¿Cierto? Pero está esa otra también que esa otra mirada que es como de refrenar, de contención, no ir más allá de lo que es lícito. Lícito, ese es el... Mm. No es más allá de lo que... Entonces, supongamos en el marco de la ciudad, de la vida cívica, hay un comportamiento más o menos normal. Por supuesto que la vida política siempre es la vida política. Se trata de hacer zancadillas al adversario, se trata de llegar primero, ¿no es cierto? Cosas que no se estiman lícitas en la vida deportiva, si hablamos de la GON como vida deportiva. ¿No es cierto? El juego debe ser limpio, pero la política no siempre es limpia. Eso siempre ha sido así en todas partes y va a seguir siendo así porque es la vida humana real. Pero entonces hay una cierta normación, una cierta contención. Se debe no querer más, ¿no es cierto? El exceso en política es la tiranía, por ejemplo. El tirano, el que típicamente quiere querer más. Pero también existen esos otros excesos, esa pleonexia en otro, ¿cierto? Y ciertamente los filósofos morales como Aristóteles, Platón, enseñan una moral de contención, pues no desear más de lo que es necesario para la vida. de lo que es necesario para la vida, y en ese sentido, tal vez, perdón si me estoy tal vez yendo muy Sí. a un punto, pero eh, uno ve en el debate social que hemos tenido, que lo que se pide sobre todo es llevar ciertas cosas. Nosotros vivimos en una sociedad que busca más, o sea, hoy día la gran demanda es más crecimiento económico. La gran demanda es lo que no necesariamente, lo que yo no creo que sea malo, es más, yo creo que es muy bueno que haya crecimiento económico. La gran demanda es más una cobertura estatal de derechos mucho más amplia, lo que también me parece bueno, al menos en abstractos. Todas estas ambas cosas me parecen buenas en abstracto, pero podría haber tal vez algo de, pienso, una pregunta, algo personalmente también, algo de que este deseo por estas cosas lo estemos llevando a extremos de repente que no sean apropiados. Pienso, tal vez en el caso del crecimiento económico, uno podría decir, claro, si un aumento del crecimiento económico, por ejemplo, de la minería, que puede ser muy bueno para todos, al mismo tiempo también podría traer consecuencias indeseables en materia ambiental. Se me ocurre como un ejemplo simple, tal vez en otro tipo de ámbitos esto también se afecta. Sí, y respecto a eso hay que recordar que hay teóricos del decrecimiento, que se Claro, debería llegar a una posición de decrecimiento económico, lo cual en Europa se entiende, no sé si en América Latina, en América Nuestra podría tener el mismo sentido, ¿no?
en que justamente el problema es el crecimiento. Sí, pero ahí el problema no es el crecimiento en sí mismo, que puede no admitir límites, evidentemente, y es una cosa devastadora, pero más que eso es el deseo. ¿No? El deseo que tú, lo que apuntabas tú, ese, que tiene que ver con lo que comúnmente se llama el consumismo, ¿no es cierto? Pero tiene que ver en todo orden de cosas ese deseo de tener más o de querer más, ¿no? O de ir más allá, asociado a la idea de que es posible, no solo posible, sino que es exigible la satisfacción inmediata de los deseos. Entonces, la demanda social, por supuesto que hay carencias efectivas y hay deseos que son razonables, pero también en la cultura nuestra y sobre todo en la cultura de de las capas que no están especialmente privadas de bienes, está ese deseo de querer más eh, poder o bienes, ¿cierto? O en fin, todo lo que ofrece en sus múltiples variedades esta sociedad, en que evidentemente es la sociedad de la abundancia. No había habido en la historia sociedades en que estén tantos bienes al alcance de tanta gente, pero al mismo tiempo la sensación de los que no alcanzan a esos bienes, no alcanzan a que esos bienes. Entonces, entre el deseo de los más afortunados y el deseo de los desafortunados, no hay una medida común. ¿Cómo es eso último, ese punto, esa... Bueno, pensemos en las carencias, en la adquisición de bienes, no tanto en la adquisición de bienes, pero educación y salud, que en Chile evidentemente son los dos factores en que se notan más las carencias. Porque los bienes, hoy día los bienes son accesibles, todo el mundo tiene celulares, por decir, ¿no es cierto? O sea, hay bienes que son accesibles fácilmente para todos. Pero hay carencias evidentemente reales, que se notan más en algunos estratos. Y eso puede llevar a estallidos, a explosiones de ira, de descontento, como muchas veces ha sucedido, ¿cierto? Esto de los 30 pesos del metro tiene un antecedente directo en lo que se llamó se le llamó la revolución, pero evidentemente no era eso, la sonada de la chaucha. En algún momento subió una chaucha el precio del transporte público, entonces eso provocó un estallido con incendio de los microbuses, ¿no es cierto? Desorden en las calles, me imagino que destrucción de semáforos existía en esa época, pero por lo menos un deterioro del tipo que conocemos, ¿no? Pero entonces, claro, esos estallidos de repente aparecen como el punto de la gota que rebasa el vaso y se produce eso. Entonces esos son deseos que yo llamaría razonables, porque un deseo a adquirir o a llegar a un nivel, o bien evitar que el precio de la vida deteriore los propios ingresos y el propio... Junto a eso los deseos, los que tienen más y que simplemente quieren una mayor porción de la torta cada vez más, ¿no? Claro, por supuesto. Claro, era una serie de problemas. Y sobre esto también, otra idea que se trabajaba bastante en el texto suyo era esta idea de la revolución como carnaval. Ah, claro. Entonces, yo lo asocio también porque el, bueno, los carnavales hoy por hoy son momentos de expresión de deseo, digamos, y a veces de los deseos más instintivos y primitivos de los seres humanos. Entonces quería preguntarle un poco sobre esta idea de cómo la revolución o cómo la crisis chilena o cómo lo que pudo haber sido el, los conflictos de octubre que han recibido distintos nombres eh, pueden ser calificados o conceptualizados como un carnaval. ¿En qué sentido para los telespectadores? Sí, bueno, el carnaval en el mundo católico, ¿no es cierto? Tradicionalmente, pero también otras fiestas semejantes en otras culturas, las saturnales, en Roma, por ejemplo, bueno, que son esencialmente momentos de desenfreno, de desorden, de que todo puede ser posible, entonces la vida es desordenada y la vida toma un aspecto jocoso. Entonces, el disfraz es típico del carnaval, porque la gente quiere ser otra que la que es, entonces se disfraza, ¿no es cierto? El disfraz que elegimos revela es una exterioridad, pero revela nuestra interioridad muchas veces, ¿no? Claro. Entonces tiene este momento de desorden, que no se puede salir a la calle, porque la calle es una locura, ¿no?
eh, tiene estas figuras simbólicas como el rey del carnaval, que es muerto simbólicamente al final del rey, y a veces, según las culturas, no solo simbólicamente, ¿no? Es que yo lo comparaba con Rojas Bade, ¿no? Claro, Que hizo de rey del carnaval en un momento y después fue muerto mediáticamente y condenado absolutamente. y condenado y olvidado, ¿no? Triste papel, pero bueno. Eso entonces, pero es un momento de desenfreno y desorden acotado. En el mundo católico es el periodo que precede a la Cuaresma, que viene a ser el periodo de recogimiento y que termina en la reproducción de la pasión de Cristo. En otras culturas tiene otro sentido, otra ubicación precisa. A veces esta fiesta está asociada paradójicamente a la fiesta de los muertos, la fiesta en que se conmemoran los muertos, ¿no? Y que a veces los muertos vuelven, ¿no? El periodo de vuelta de los muertos. Eso es bien interesante antropológicamente y culturalmente en distintas culturas. Bien, eso es el carnaval nomás, que es un periodo de desorden acotado y después sigue la vida normal. El punto es que varios autores, Michel de Ferdinandi, entre otros, han comparado los procesos revolucionarios modernos con un gran periodo de carnaval. Un poco por la conducta inconsciente de los protagonistas. Entonces hay la tendencia al disfraz, ¿eh? La tendencia al disfraz, la tendencia a conductas extravagantes, el desorden, todo está permitido, todo es posible. La asociación de las fiestas, son actores que han visto la Revolución Francesa como una gran fiesta, y además la institución de las fiestas. Hoy se celebra la fiesta. En fin, la Revolución Francesa culminó en el culto a la diosa Razón. Entonces, una diosa artificial, la diosa Razón, representada por una actriz, que era la diosa que todos rendían culto. Entonces, hay eso de esa extravagancia, esa conducta alocada, llamémoslo en ese sentido, y que tiene evidentemente su lado trágico y siniestro, porque en la Revolución Francesa las cabezas caían diariamente casi, ¿no? Eso hay que recordarlo. Y las personas a veces hacen como un papel, como que son comediantes que están representando un papel. Bueno, por no magnificar demasiado este personaje que mencionamos, Rojas Bade, pero evidentemente él era un comediante que estaba haciendo un papel. Inconscientemente, que no sabía lo que estaba haciendo, ni quién lo colocó ahí en ese papel, ¿no? Pero entonces están estos personajes. También en la Revolución Francesa recordamos las pelucas empolvadas, los trajes extravagantes, unas solapas anchísimas, unos corbatines que florecían por todas. Si uno ve los retratos de los personajes, es muy... esos tipos están disfrazados, dice uno. Está eso. Y entonces viene el desenlace. Bueno, Robespierre es guillotinado en la Revolución Francesa, otros se salvan, ¿no? Pero está esa analogía. Entonces la revolución es un periodo de desorden que después llama a la restauración del orden. Y la restauración del orden se llama Napoleón en la Revolución Francesa, se llama Lenin o Stalin en la Revolución Rusa. Restauración del orden que puede ser brutal, ¿no? Pero que significa retomar el ritmo normal de la gente. O sea, bajo Stalin, me imagino, las cosas eran bastante terribles para muchos, pero por lo menos había una certidumbre. Había que tener una línea de conducta, pero no era la locura de los primeros días de la revolución, con guerra civil, qué sé yo. Bueno, todo lo que puede ser, todo lo que podía ser. Ese también, la revolución es un poco, o el carnaval, como tú quieras, un poco desencadenar sentimientos utópicos. Ese mundo ideal que soñamos, ahora es posible, ahora salgamos a la calle y lo tenemos. Esa actitud que es propia del periodo carnavalesco, esta fiesta de inversión de los papeles. Es importante la inversión de los papeles, ¿no? En la fiesta carnavalesca. Y bueno, es una analogía nomás. No significa que toda revolución deba entenderse así, pero es una analogía que tiene cierto sentido. Y lo que vimos en Chile, ¿no? Fue bastante espectáculo carnavalesco. Y muchas personas la convención. La convención que finalmente no tuvo poder. Si uno pensamos en la convención francesa, no sé, u otros órganos de poder y de luchas de poder en otros procesos revolucionarios, evidentemente todo lo que se vio en Chile fue de tono menor.
Yo ahí cuestiono si fue una verdadera crisis, porque finalmente todo se enmarcó dentro del proceso legal. ¿Qué revolución es esa que la convención, bueno, muestra actitud carnavalesca, payasesca, diría todo lo que se quiera? Ahí están los disfraces, el lenguaje un poco ampuloso y ridículo, pero finalmente se tuvieron a las leyes. No osaron discutir la legalidad. Le dijeron, ya, usted hace una constitución dentro de estos marcos, después que se sujeta a plebiscito. Muy bien, y ellos, muy evidentemente, cumplieron eso. Entonces, no es una verdadera revolución ni una verdadera crisis. Ahí podemos discutir hasta qué punto es verdadera crisis o no, ¿no? Pero fue eso, ¿no? El aspecto formal de ebullición, de liberación, de impulso, de todo, tiene eso de otros periodos revolucionarios y tiene eso también de los momentos carnavalescos. Lo que no significa explicarlo solo por eso, ¿no? No, por supuesto. Pero tiene algo de eso. Es interesante me acuerdo con esto, estaba pensando en el libro este de Kazantzakis, Cristo de nuevo resucitado, donde se hace este sorteo en el pueblo de los personajes que van a representar la pasión de Cristo, Claro, y cada uno empieza naturalmente a asumir el rol en el... claro, hay una identificación con el Claro, personaje que se va a representar. eh, Tremendo, sí. tiene... Y en ese sentido también de esto de que no fue verdadera revolución. Había otro autor del libro, don José Ignacio Vázquez, él planteaba sobre que esta era una revolución, pero que era una revolución al estilo moderno, una revolución que se hace por carriles legales, porque, por ponerlo en términos bien básicos, porque la revolución que es legal se legitima en el proceso con más fuerza y que eso la hace más sólida. Pero al mismo tiempo es verdad lo que usted dice, que, bueno, el señor Vázquez no estaría en contra de eso, que ambas han corrido por carriles absolutamente legales, pero pareciera que la diferencia entre una postura y otra es que en la visión suya, si es que lo estoy interpretando bien, más que una agencia propiamente tal de llevar una revolución institucional, digámoslo, a través de la vía legal, con lo que uno se encuentra es un poco con un sinsentido, por así decirlo, o una actitud poco razonada muchas veces, donde los personajes que al menos tuvieron el protagonismo no son, no son parte de, no tienen un objetivo claro, no tienen un fin claro, y también se destaca en el artículo suyo de que había que, digamos, no sé si rechazar, pero al menos no prestarse para interpretaciones, digámoslo así, o que le atribuyan toda una conspiración o toda a una ebullición absolutamente espontánea. Claro, las dos cosas, porque desde el primer momento surgieron las teorías conspiracionistas para explicar lo que estaba pasando, agentes extranjeros, en fin. Bueno, por eso es necesaria la mirada histórica, que estas cosas pasan. O sea, evidentemente hay voluntades que pueden contribuir a llevar las cosas a un cierto sentido, ¿no? Para volver al ejemplo histórico, claro, la Revolución Rusa parecía que iba por ese carril. Había una convención constituyente que ahí estaban representados toda la multiplicidad de partidos de izquierda en ese momento, sobre representados probablemente, ¿no? Anarquistas, en fin, toda una socialista revolucionaria. Pero un buen día los bolcheviques entran a la convención armados y la disuelven. Se acaba la revolución en ese momento. Y viene la toma del poder bolchevique, que ahora las normas son estas. Entonces, esa es la minoría que impone finalmente los jacobinos, podría ser una revolución francesa. Aquí no había ese grupo, por lo menos en el seno de la convención. Y los grupos que podían ser organizados, no pues ya el Partido Comunista, no, evidentemente no se lanzó con todas sus fuerzas a la lucha, por decirlo, es que es una lucha, ¿no? Entonces faltó la minoría que condujera este proceso a algún lado. Uno puede especular, ¿no? ¿Qué pasa si en algún momento se toman la moneda y se instala en la moneda una asamblea revolucionaria? La convención sería llamada en gloria y majestad la moneda, pero evidentemente ahí alguien iba a tomar el poder finalmente. Y todo esto da también para un poco hipótesis fantasiosas, ¿no? Para especulación, pero eso hubiera sido normal en un proceso revolucionario verdadero. ¿Y qué podrá ser lo que ocurre? Porque yo creo que
Y lo que a mí me llama mucho la atención de todo que uno tiene la sensación de que vive en un estado de anomia el país, por decirlo de alguna Sí. manera. El gobierno no está tremendamente limitado, al mismo tiempo la oposición aparentemente no es capaz tampoco de armar un discurso coherente, digamos, o al menos la oposición más principal, digamos, lo más robusta. Eh, no hay, pareciera también que otras fuentes de autoridad de la sociedad, como podría ser tal vez las religiones, principalmente la Iglesia Católica, están absolutamente desprestigiadas o al menos sin ninguna capacidad de Papel relevante, convocatoria, sí. claro, relevante. Eh, eh, ¿Qué ocurrirá en el país o cómo se podría tal vez mirar esto desde un punto de vista histórico? Porque aparentemente estamos en una... No, no hay caudillo, digamos, no hay caudillo revolucionario, ni se ve, ni tampoco se ve caudillo de nada. Ni partido revolucionario, Claro, ni élite dirigente. claro, no se ve una especie como de que vivimos una suerte de anomia divididos en Sí, distintas tribus, como hablábamos antes. sí. Sí, yo creo que esa anomia, pero el fenómeno político mismo, un fenómeno. Sí. Bueno, hay un gobierno sin mayoría en el Parlamento. Entonces, que solo se puede limitar al nivel del discurso, pero tiene poca capacidad para hacer lo que quiere hacer. Si es que lo quiere hacer, porque también las coaliciones son heterogéneas. Entonces, eh, bueno, misma situación que vivió Piñera, ¿no? Sin mayoría en el Parlamento. Entonces, los gobiernos se ven especialmente erráticos. O sea, yo no sé si lo tenían todo tan claro, porque está en el programa, pero no sé si tenían todo claro porque, repito, es una coalición con intereses divergentes, ¿no? Con almas, como se dice, almas diferentes. Claro. Y la oposición la misma cosa, que no tiene un discurso coherente, no tienen bien un programa político, no tienen nada. O sea, evidentemente ahí se ven como dos momentos de, yo no lo llamaría de anomia en ese caso, pero dos momentos de incapacidad de las fuerzas políticas. Pero sí a nivel de sociedad, yo diría que hay una cierta anomia, en que faltan las normas. ¿Sí? Faltan las normas. Y ahí hay que recordar lo que decía Nietzsche, que la revolución o los creadores de nuevos valores son los que ponen normas, ponen valores. O sea, dan un nuevo sentido a la vida de sociedad, porque lo anterior, el nihilismo es típicamente, como lo define Nietzsche, el nihilismo es la pérdida del sentido, del valor, de lo que es deseable o permisible. Entonces, el creador, Nietzsche lo llamaba superhombre, expresión que ha sido mal entendida, pero el creador es el que pone nuevos valores, que no necesita ser un individuo, por no sé, todo, un estamento, una... ¿En qué estaremos ahora? Porque yo tiendo a pensar, cuando no hay valores claros, hay tanta habilidad social, digámoslo, yo tiendo a pensar que es relativamente sencillo para que aparezca alguien que imponga nuevos valores, que no tienen por qué ser buenos, por lo demás, que es Sí, la claro. parte más dramática. Volviendo al ejemplo de Stalin, digamos, bueno, estas son las normas, le gusta, y si no le gusta, mala suerte para usted. Claro, Pero por lo menos se sabía a qué atenerse. claro que siempre una ventaja en todo tipo de ámbitos. Y en esto mismo, ¿a usted se le ocurre algún otro periodo histórico, digamos, porque este periodo histórico también ha sido bastante prolongado? O sea, si no estoy mal, esta asamblea constitucional rusa que dirigía en su minuto el general Kerensky duró 6 meses, creo, antes de que la Algo así, pero liquidaran. Pero acá llevamos en este estado, digamos, de contradicciones, problemas, 5 años ya. Dice, bueno, uno dice, ¿qué ocurre acá? Han habido varias elecciones entre medio, partidos políticos que aparecen y desaparecen, ¿no? 5 años y sí, bueno, uno piensa, ya es usual comparar este periodo al de la Unidad Popular. Pero en la Unidad Popular había dos bandos enfrentados con una cosmovisión más clara en uno, menos clara, pero con programas, con voluntades acerca de lo que había que hacer. Estaban dispuestos a llegar a las manos, ¿no es cierto? Pero, en fin, había referencias comunes, eso es algo que hoy día se ha perdido, ¿no es cierto? En lo que hablábamos. Para todos Chile era una nación, y Allende, de sus referencias pertenecían a una tradición nacional. Allende apelaba a O'Higgins, apelaba al Maceda, a Manuel Rodríguez, ¿no es cierto? A héroes de una tradición común. Y había instancias neutrales a las que todos trataban de convencer, las Fuerzas Armadas y la Iglesia, ¿no? Que un poco aparecían como
aparecieron por cierto momento por encima de las facciones. Pero había sobre todo ese sentido común, ese querer hacer común en los grupos enfrentados. Eso no se ve ahora, por lo mismo que hablábamos, que nadie tiene muy claro lo que quieren o lo que pueden hacer. Entonces sí, esa es una comparación y se salió de ese periodo de crisis justamente, ¿cierto? Del modo que sabemos. Y otro periodo de crisis, bueno, en la historia de Chile se habla de las anarquías, ¿no? La anarquía que siguió a la independencia o la caída de O'Higgins, que viene la implantación del régimen portaliano, que significa poner fin a los ensayos, a esa cierta anarquía y establecer cierta regularidad en la vida política. Ahora esto se critica porque, ¿cierto?, muchos historiadores han criticado la figura de Portales modernamente, pero en su momento el orden establecido por Portales en Chile y continuado por el presidente de los decenios era mirado en toda América como ejemplar. Argentina, que todavía se debatía en guerras civiles hasta los años 1860, ¿cierto? Bueno, Argentina es una comparación negativa de eso que se veía positivo en Chile, el orden político, jurídico, que tenían naturalmente sus defectos y era propio de su época y no se podía pedir más en esa época, ¿no? Bueno, eso fue un periodo de anarquía de la cual una resolución, el genio de Portales, la inspiración de Portales, ¿no? En la inspiración de Alberto Edwards, una aristocracia que supo someterse a un líder, que no siempre las aristocracias están dispuestas a someterse. Cambiemos aristocracia por las clases políticas, ¿no? Claro. Y también el periodo de anarquía, un poco a partir del año 24 se empieza a vivir un cierto periodo de anarquía. De eso se salió con la dictadura de Ibáñez. Con la caída de Ibáñez rebrotó el periodo de anarquía. Entre los años 1931 y 1932 hubo varias conspiraciones, golpes de Estado, sublevaciones de la escuadra. Era verdaderamente un periodo anárquico. No me acuerdo si fueron 8 o 16 presidentes en un año, pero me acuerdo que fue una cantidad, pero... Sí, fue un número de presidentes provisionales, ¿no es cierto?, e interinos y todo lo demás. Y además de las juntas hubo 2 juntas de gobierno en el año 32. La República Socialista. La República Socialista, claro. Entonces, evidentemente son periodos de inestabilidad, de lo cual se sale. Pero aún así, esa inestabilidad, diría yo, no era tan anómica tal vez como en nuestro momento. Que en nuestro momento no es inestable, o sea, el desorden callejero, la delincuencia, bueno, un tema, ¿no es cierto? La narcodelincuencia, sobre todo, son temas, pero lo principal, diría yo, la principal inestabilidad o el principal desequilibrio está en el plano cultural, no en el plano político, no en el plano de las calles. ¿En qué sentido lo dice usted? Porque falta ese patrimonio común de valores, de creencias, de ideas, de supuestos, de los que vive una sociedad. Pues ninguna sociedad puede vivir sin ciertos valores compartidos e indiscutibles. Claro. Que pueden ser, bueno, no es que sean buenos, no es que sean necesariamente buenos, pero son los valores que hay, por decir como una expresión, es lo que hay, ¿no es cierto?, como se usa. Es decir, es la firmeza de convicciones en lo que se cree, de las que vive una sociedad. Eso se nota muy débil. Ese acervo común que nos vuelve una sociedad propiamente tal. Entonces se mantienen las formas, las elecciones se realizan ejemplarmente, los vencidos respetan, van a saludar al vencedor, todo eso que tiene un valor, pero un valor más bien instrumental. Falta, más que lo formal, falta ese fondo común, diría yo. Que a lo mejor se recupera, ¿no? De repente los sentimientos íntimos de una nación pueden aflorar un poco en el plebiscito del año 22. Fue eso, ¿no? Un poco un remesón de sentido común frente a lo que parecía justamente como carnavales. ¿Usted a qué le atribuiría esta pérdida de acervo común? Bueno, es la cultura contemporánea, es la cultura, por llamarla de un modo, posmoderna, ¿cierto?, que ha debilitado todas las creencias. Bien, posmodernismo puede ser una cosa bien específica, bien limitada a un periodo de tiempo, ¿no? Tenemos posmodernismo desde los 90 a la fecha, por dar
No quiero decir que los filósofos modernos sean los villanos No, de verdad. de la situación, ¿no? Pero un poco esa pérdida que, sobre todo en las grandes civilizaciones de Occidente, sobre todo en Norteamérica, esa incertidumbre, ese relativismo absoluto que ha pasado a Chile, sobre todo en las élites en Chile, y que, bueno, se transmite a todos los unidos a lo otro que decíamos, ¿no? La pulsión de los deseos para los cuales se exige inmediata satisfacción. Todo eso es lo que crea este cuadro, ¿no? Eh, Agreguemos el papel de la educación. La educación hace muchos años ha dejado de formar algo que me toca de cerca, ¿no? A mí, desde los años 90, la historia se ha venido reduciendo, pero también otras disciplinas humanísticas, ¿no? Eh, yo no digo, como dicen algunos, que con más clase de educación cívica, como había antes, se solucionen los problemas, ¿no? Pero es cierto que la educación, la enseñanza de la historia, en fin, de la literatura, de la filosofía, de las disciplinas formadoras, contribuyen en alguna medida, no es que fuera perfecto tampoco, contribuyen en alguna medida a esa visión común de los ciudadanos. Y en este sentido, de unos últimos temas para ir ya hacia el que ya hemos pasado a la mitad, ya vamos entrando en las últimas secciones de esta conversación. Usted también ha tenido digamos, una carrera, un compromiso con promover visiones políticas alternativas, por ejemplo, a través de la revista Ciudad de los Césares. Desde su visión, y que después lo voy a tratar de enganchar de nuevo con el artículo, pero ¿qué le falta a la política chilena más tradicional o más, digamos, tradicional en el sentido más establecida para poder tal vez enfrentar estos problemas? ¿Qué diría usted que ellos no ven que deberían? Sí, yo diría que la política chilena se ha transformado, por un lado, en una pura técnica electoral. Se trata de eso. Por otro lado, la moderna gobernanza, ¿no? Que se trata de cuestiones puramente pragmáticas e instrumentales. Entonces, nuestros políticos son, en el mejor de los casos, técnicos. Hay algo más de fondo que decir en esto, porque creo en toda sociedad es necesaria una élite dirigente, una clase política verdaderamente tal, ¿cierto? Esta clase política tiene que ir renovándose desde abajo, ¿no? Surgiendo nuevos elementos, tiene que adaptarse a los tiempos, tiene que ser eficiente, pero cuando pierde esas virtudes, esa virtud en el sentido antiguo, clásico de la palabra, la virtud también en el sentido de Maquiavelo, cuando piensa se transforma en oligarquía. Entonces lo único que piensa es en preservar sus privilegios. Preservar sus privilegios, se constituye en grupos cerrados, no dejan entrar a nadie, un club exclusivo. Yo creo que esa es la descripción de la clase política chilena, por lo menos en los 2000, para no irnos más atrás. Entonces, claro, una política o una conducción política que es oligárquica. Entendiendo la oligarquía en el sentido de Aristóteles, que la oligarquía es el gobierno de un grupo, los ricos, por ejemplo, en su propio beneficio, no en el beneficio general. Pero además esta oligarquía, una oligarquía podría ser políticamente hábil, podría ser... En Chile hubo una oligarquía, bueno, lo que era la república parlamentaria a comienzos del siglo XX, ¿no? Una aristocracia todavía muy centrada en las grandes familias, ¿no es cierto? En el Club de la Unión, ¿no es cierto?, en los grandes centros sociales oligárquicos. Pero sin embargo era una oligarquía culta. Sin embargo tenía una visión del mundo que había todavía un ethos republicano, un ethos de servicio público, con muchos defectos, muchas deficiencias, pero había algo de eso. La actual clase política, la actual oligarquía, no tiene esa cultura, no tiene esa visión del mundo. Entonces se trata simplemente de, bueno, sacar los votos necesarios para ser elegido ¿cierto? Y como no hay ninguna visión común, vienen los conflictos al interior de los partidos, de las coaliciones, los candidatos descolgados que van por afuera, todo esto es muy típico porque tampoco tienen una disciplina común.
Tampoco tiene esa virtud política suficiente para hacer, bueno, aquí lo que debemos hacer es, ya, si vamos a servir a la nación es otra cosa, pero por lo menos sirvamos al partido y estemos de En- acuerdo en lo que queremos, una disciplina. Entonces tampoco existe eso. Pero el diagnóstico más fuerte, diría yo, es que la clase política en general, siempre hay excepciones, eh, no está muy sobre el nivel del ciudadano común y en muchos casos está bajo ese nivel. ¿No? Una clase política decadente, diría yo. Ya sé, el problema también tendría que ver con una decadencia de los dirigentes. Claro. Y en este sentido, esto también un poco por un interés personal, y tal vez aquí para volver a su artículo. A mí personalmente me llama la atención que pareciera ser que las dos principales visiones, ya sea una que podríamos llamar tal vez, todo esto con bastante laxitud en el vocabulario, neoliberal y otra socialdemócrata, a mí me parece que ellas siempre aspiran, a diferencia de lo que proponían, por ejemplo, autores más clásicos, a lograr cierto nivel de armonía o creer que por cumplir con un cierto manual el mundo se arregla, ya sea la libertad total de mercado, ya sea el imperio de los derechos humanos o lo que sea, el mundo se arregla y a mí en lo personal me parece que eh, uno de los problemas que está detrás de la crisis es eso, que no se asume el hecho de que nosotros somos seres conflictivos, que las personas somos peleadoras. Claro. Sí, hay algo de eso, ¿no? De ver, suponer una visión ideal del hombre, una visión ideal de la sociedad en que no existe el conflicto. Entonces, si no existe el conflicto, el que de repente suscita el conflicto es un malvado, un asocial. Pero claro, debemos asumir el conflicto como parte de la política. La cosa es atenuar el conflicto dentro de ciertas normas y ciertas reglas, que eso sería el arte de la política. Sí, pero tú decías otra cosa que se me escapó. Eh, Diría que esto es seguir manuales como Sí, claro, un poco, claro, los protocolos, ¿no? Que está todo. fórmula Sí, pero había establecida. una cosa, claro, tú dices, claro, hay neoliberal por un lado, socialdemócrata por otro lado. No, yo diría que todos, izquierda y derecha, son neoliberales hoy día. Son neoliberales porque el sentido profundo del neoliberalismo es que el individuo existe aisladamente de la sociedad y entonces satisface o busca satisfacer sus deseos. Entonces puede que esto tenga para algunos un sesgo moral, para otros tiene un sesgo económico. En el fondo, algunos quieren controlar tus bolsillos, pero dejan rienda libre a tus deseos. Otros dicen, no, sus bolsillos son libres, pero sus deseos deben estar regulados. ¿Cierto? Eso es un neoliberalismo católico, digamos, ¿no? Claro. Pero entonces son todos socialdemócratas. Si llamamos socialdemócrata a una mayor o menor regulación por el Estado, eso puede ser. Pero ¿qué tiene que ver esto con la socialdemocracia histórica? Pensando en la socialdemocracia europea de la post-Segunda Guerra Mundial, ¿no? ¿O qué tiene que ver con el socialismo histórico chileno? ¿No? Ese socialismo por el que dio su vida Allende. Entonces, ese socialismo que era patriota, que era autoritario, que hasta tenía sus ribetes misóginos y racistas. Conocí a muchos socialistas de esa envergadura. Entonces, lo que llaman socialismo en términos generales, no me refiero solo al Partido Socialista, lo que llaman socialismo o socialdemocracia es una variante del neoliberalismo, que es la religión de nuestra época. Derechos humanos incluidos. Perfecto. Porque ya para ir cerrando, que ya estamos llegando acá al final, en esto. Al principio de esta conversación, usted decía que de las crisis o se sobrevivía o se moría. Claro. Una pregunta, digamos, un poco amplia, pero en su visión, ¿nosotros morimos, sobrevivimos? ¿Y cómo muere una sociedad si es que puede morir? O se transforma nada más, no sé cómo decirlo. Claro. El límite es la disolución de la sociedad, ¿no es cierto? Una lucha de todos contra todos que no hay sociedad, pero al final el orden siempre se restablece. Entonces, un tipo de sociedad puede morir, pero puede ser reemplazado por otro. En fin, y viene, como decía Burkhardt, el despotismo es la fase final de una crisis.
final me restablece brutalmente el orden. A veces la sabiduría política consiste en saber salir de la crisis sin recurso a soluciones extremas. Pero esa es la historia política, esa es la historia humana también. Es lo que estamos por ver si repetimos o no. Claro. Claro. Muchas gracias, Erwin. Un gusto haber conversado con usted. Ha sido un gusto también para mí. Qué bueno. Y bueno, invitamos a toda la gente que nos ve, o sea, les recordamos primero que esta entrevista en este lugar tan privilegiado ha sido posible gracias a Comuna Literaria, ubicada en el Metro Santa Isabel. Y también los invitamos a comprar el libro Crisis Institucional Chilena, editado por la editorial ICP. Y nos estaremos viendo nuevamente la próxima semana. Muchas gracias.